todos, mi nombre es Virginia Ruiz y les voy a contar la historia de mi vida en la Estación Experimental Agropecuaria de Presidencia Roque Sáenz Peña. Nací en Las Breñas el 4 de noviembre de 1939. Acabo de cumplir 84 años. Mi papá se llamaba Juan Armando Ruiz. Mi mamá, Georgina Ramona Miranda. Tuve 4 hermanos más. Vivimos en la calle 23, 346. En mi reciente viaje a la ciudad desde Buenos Aires, descubrí que mi antigua casa es hoy una escribanía. Mi casa estaba al lado de la pompa fúnebre, Casa Puente, hoy una casa velatoria. Junto con mi hermana mayor, nuestros padres nos inscribieron en el colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Mis 2 hermanos varones concurrieron a la escuela pública. Mi madre ejerció, como se la llamaba en aquel entonces, escuelita del pensionado checo. Todos eran inmigrantes, algo muy peculiar en esa época. Hoy somos todos de todos lados, lo cual está muy bien. Nuestra vida transcurría junto a muchos amigos, estudiando, practicando deportes. Estudié danzas, clásica con la profesora Tatiana Panasenko y piano en el Conservatorio Fracaso. En la calle 12 había un hotel cuyos dueños eran los padres de Ante y Margarita Garmaz, con quienes jugábamos en las calles todas las tardes. Llegó el año 1952 y nos mudamos a la Estación Experimental. Uno de mis hermanos viajó a Corrientes a continuar sus estudios. En la estación, los primeros días fueron muy duros, ya que habíamos dejado detrás el colegio, los amigos y los lugares que frecuentábamos. Junto a mi hermanita menor, nos inscribieron en la escuela que está al lado de la estación. Una escuela solo con 3 aulas, 3 maestros y un director. Nuestros maestros se llamaban Jorge Raúl Mercau, Daniela Dacos. Mis hermanos, mi hermano y mi hermana iban al colegio en bicicleta y durante el trayecto se sumaban los amigos que vivían en el camino. Poco a poco fuimos entablando relación con los hijos de los peones, cuyas casitas en la estación estaban numeradas. Cuando estuve en las pasadas navidades me comentaron que las habían demolido. Me dio mucha pena. Ellos en esas casitas vivían el señor Proskopiuk, el señor Kuriluk y el señor Maciel. El señor Maciel fue el chofer de mi papá. Le teníamos mucho cariño porque fue un hombre muy educado, correcto, una hermosa persona a quien mi papá le tenía mucho aprecio. El señor Maciel manejaba un camión canadiense para trasladar a los empleados que vivían fuera de la estación. Esos desplazamientos eran a la mañana, al mediodía, a la siesta y al atardecer. La casa de los peones estaban a una buena distancia de la nuestra, pero íbamos hasta allí caminando. Paso obligado de camino a la escuela. Al tiempo, mi madre pidió el traslado y empezó a ejercer en la escuela conocida como la Escuelita del Matadero. El medio de transporte que usaban para llevar a mi mamá a la escuelita era un sulky, y en los días que llovía se lo cubría todo. Trabajaba para nosotros una persona que era el verdulero, quien hacía las compras de verduras y despensas para el director, el administrador y el intendente, el señor Radovan Sich. Recuerdo que le dejábamos una esquelita con el detalle del pedido que necesitaba la familia en la puerta de la cocina. Muy pronto a la mañana el peón del tambo nos dejaba la leche fresca en un hervidor en la cocina. Con mi hermana menor íbamos caminando a la escuela a las 7:30 horas de la mañana, por casi 20-30 cuadras. Entrábamos a clase a las 8:30. A medida que nos acercábamos a la casa de los peones, los chicos iban asomándose y saliendo. Formábamos un gran número de chicos, todos andando juntos hacia la escuelita. Era muy divertido.
ya que el camino lo hacíamos hablando, jugando y riendo. Al lado de nuestra casa había un tanque australiano. Qué hermosa sorpresa me llevé cuando en diciembre, el año pasado, lo vi, al visitar la estación experimental. Me llenó de mucha emoción. Pasaron 70 años y está ahí, envejeciendo conmigo. Horas enteras jugábamos, daba igual la época del año. Si era invierno, nos gustaba caminar sobre la escarcha. ¡Qué frío! Me comentó Juan Villar que fueron demoliendo las casas. Entiendo que todo cambia, evoluciona, pero me causó mucha tristeza. Un día vital en mi vida. Recuerdo que después de almorzar salíamos y nos internábamos en el monte. Nuestro entorno eran inmensos árboles añosos. A nuestro paso había iguanas, lagartijas, cuises. Éramos muchos chicos, los mismos que íbamos juntos a la escuelita. De regreso pasábamos por el tambo, que era la hora del ordeñe, y cada uno con su vaso, ahí esperando que el peón de tambo nos llenara cada vaso con leche fresca, recién ordeñada, y la endulzábamos con canela. Riquísima la merienda. Y aquí me ven con 84 años, muy sana, sin que pasaran por ningún control de bromatología. Otras tardes de siesta nos poníamos una bolsa de arpillera en la cintura, sombrero y a cosechar algodón con los cosecheros. Luego, con las bolsas de arpillera llenas de algodón, las llevamos para pesar y nos pagaban centavitos. Y nosotros tan felices. En las filas del pesaje, cada uno respetando el sitio del compañero. Había mucho respeto y compañerismo. Nuestros padres nos educaban en que éramos iguales, con dependencia del trabajo que hacía cada uno. Para nosotros la igualdad ya existía en ese entonces. Mi hermano mayor iba al colegio industrial en su bicicleta. Su colegio se lo conocía como Colegio de Artes y Oficios. Sus amigos también venían a la escuela a pasar el día. Había tanto por descubrir, por recorrer y curiosear. Disfrutamos de vivir en un entorno muy protegido. En 1953, mi padre enfermó y tuvieron que trasladarlo a Buenos Aires hasta su diagnóstico. Todo su tratamiento lo hizo en Buenos Aires, para lo cual mi madre pidió licencia en la escuela y viajó con él. Mi hermano mayor tuvo que dejar de estudiar para cuidar a todos los hermanos pequeños, junto a una señora que nos ayudaba en casa y también nos cuidaba. Quiero remarcar que durante la enfermedad de mi padre, el Ministerio de Agricultura se portó excelentemente con nosotros, ayudándonos con aquello que hiciera falta. Por ejemplo, cuando mi madre venía a Cespeña a vernos, algún compañero, como el señor Santos, viajaba a Buenos Aires para estar con mi papá. Después de su muerte, continuamos la amistad con su esposa e hija. Fue muy duro ese año, en todos los sentidos. Mi padre ya estaba muy débil y pidió que lo trasladaran a Bellavista, Corrientes, porque quería morir allí, en su tierra natal. La dirección de la estación experimental puso a nuestra disposición un automóvil y nos dieron la rural que usaba él, ya que era familiar. El señor que nos llevó hasta Bellavista se quedó con nosotros hasta que mi padre falleció en 1954. Parece que ha sido mucho tiempo. Sin embargo, en la estación experimental estuvimos solo 2 años. Claramente 2 años intensos de vivencia. Nos mudamos al pueblo y en el año 1956 nos trasladamos definitivamente a Buenos Aires. Estábamos en 1959 cuando mi madre mantuvo una reunión con el ingeniero Ubaldo García, quien ya era presidente del INTA, a fin de saber si existía alguna posibilidad de ocupar
el cargo de administrador que había desempeñado mi papá. El ingeniero García estaba en reunión con el ingeniero Gil, director del Instituto de Microbiología Agrícola en Castelar, y nos ofrecieron 2 empleos. Las beneficiarias mi hermana mayor y yo. Y así comenzamos nuestra trayectoria laboral como auxiliar de laboratorio. Y otra vez regresamos a estar en contacto con el campo. Me preguntaron cuánto tiempo trabajé y en qué circunstancias fui parte del INTA. Mi función era ayudante de la ingeniera Rosa Diegues, quien ya había iniciado en esa época excelentes investigaciones sobre la soja. Mi hermana fue ayudante del ingeniero Juan Pacheco, quien investigaba sobre alfalfa. Retomamos algo muy familiar para nosotros: trabajar en el campo, sembrar, cosechar y repicar cepas. Mi trabajo se extendió por 8 años, hasta que me casé y formé una familia con 3 hijos. El INTA brindaba guardería para los hijos de los empleados. Sin embargo, opté por renunciar y cuidarlos en casa. Mi hermana se jubiló en el INTA, ocupando el cargo que mi padre dejó. Nos llena de orgullo y de emoción. ¿Qué significó el INTA en mi vida? Aprendizaje, conocimiento, crecimiento y un valiosísimo concepto de compartir la vida. Cuando mis 3 hijos eran pequeños, hasta adolescentes, disfrutaron enormemente de la colonia de vacaciones en Castelar. Desde que me fui muy pequeña de la estación experimental, no he regresado hasta diciembre del año pasado, en el año 2022. Mis hijos sabían de mi deseo de regresar a la estación. Y así fue. Como 60 años después, volví. El viaje lo realizamos con mi hija, la del medio, y mi nieta. Me hacía mucha ilusión que conocieran mis orígenes. El impacto de estar allí ha sido muy duro y triste. Me llenó de nostalgia de una hermosa época de mi vida. Durante mi recorrido por la estación, Juan Villar muy amablemente nos acompañó y guió por todos los lugares de mi infancia. Muchas gracias, Juan Villar. Muchas gracias, Estación Experimental Agropecuaria de Presidencia Roque Sáenz Peña. Adiós.